Bueno, arrancamos QR y arrancamos la semana, siempre con las escenas del capítulo anterior y enseguida les cuento todo lo que vamos a hacer en estas 2 horas. Mucha información y atención con los análisis, sobre todo de Hernán Leche respecto de lo económico y Mauricio Caminos sobre la interna y lo que está pasando entre el PRO y la Libertad Avanza para no perdérselo. Pero arrancamos QR, escenas del capítulo anterior. Aparecieron estos mensajes de Juli Kozak, la vocera del Fondo Monetario Internacional, diciendo efectivamente cuál iba a ser el monto del acuerdo. Las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento general de 20.000 millones. ¿Cómo se desembolsa este préstamo? Supongamos que es de 20.000 millones de dólares, es todo. El acta policial, cuando tiran al piso a Beatriz Blanco, es absolutamente genérica e incumple con todos los requisitos que tiene que tener un acta policial. Esto también es parte de lo que debería, creemos, investigar la jueza María Servini, además del cinismo, la burla y todo lo que quieras. ¿Hubo un encubrimiento acá? El más competitivo es Leandro Santoro. Tracciona votos de otros espacios que tradicionalmente no votarían al peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Algún voto radical, algún voto progresista, algún voto independiente de centro. Leandro Santoro, ahora Buenos Aires, 22,9%. La Libertad Avanza con Manuel Adorni, 19,3%. Aparece Horacio Rodríguez Larreta con 7,7%. Todo lo que vino ocurriendo a partir de enero, el discurso de Davos, Libra, eso frustró mucho hacia adentro del espacio mileísta. Entonces ahí empezó como una caída. Bueno, al final es como los otros. Y el principal apoyo político de Milei es la oposición. O sea, yo voy a ver, con estos enemigos, la oposición, el gobierno no necesita amigos. Lo que hizo el 12 de marzo fue generar ella el caos y acusar a los otros del caos que ella misma generó. Yo creo que no hay gobierno de Milei sin una gestión como la que está haciendo Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, gran generadora de caos. Si no se trata de forma extraordinaria el acuerdo y se hace digamos, a mediados de abril, las posibilidades de los primeros desembolsos son entre 2 y 4 semanas luego de esa reunión. Estamos hablando de principios de mayo. Que hay que ver si la cuenta da para que los que tienen los pesos y si los quieren pasar a dólares creen que efectivamente la suya va a estar. Porque en definitiva se trata de eso, de que la de ellos esté. Formalmente, bienvenidas, bienvenidos a QR, capítulo lunes de esta temporada 2025 aquí en Bravo TV. Alta tensión económica, sobre todo porque las idas y venidas de mensajes, otra vez el ministro Caputo con una entrevista, casi la necesidad de salir al toro, con una y otra entrevista, una y otra vez, y la respuesta del Fondo Monetario Internacional con un mensaje hoy que en un ratito nada más Hernán Leche va a analizar. Y nosotros, por supuesto, con estas portadas, la del Fondo Monetario Internacional, que nos dan un encuadre. Por docena, por kilo, por metro cúbico, oferta de humo. Y ahí lo tenemos al ministro de Economía Caputo con un look, te diría, a lo Padrino, ¿no? Aunque no sé si Don Corleone hubiera clavado ese traje a rayas. Pero más allá de los datos de hoy, de todo lo que se viene hablando, Hernán Lecher puso la lupa en un elemento específico en el comunicado o en el mensaje de Cristalina Georgieva, la titular del fondo, que en un rato nos va a contar. Algo que quizá no se habló tanto en la jornada de hoy, donde además de todo eso, la tensión internacional repercutió muy fuerte en la Argentina, otra vez con una caída de reservas importante, que ya rozan los 25.000 millones de dólares y podría perforarlos en los próximos días. Hay una señal, hay casi simbólicamente entrar en los 24.000 millones de reservas, que son muy bajas, son muy pocas. En un rato también Hernán nos va a explicar por qué. Porque aumentó el riesgo país, superó los 800 puntos, porque los dólares, y creo que tenemos placa también sobre eso, los dólares, tanto el paralelo, los paralelos como el ilegal, el mal llamado blue, se están moviendo. Jorge se está moviendo y hacia arriba, 1.325 pesos el ilegal. El blue está cada vez más grandote, Jorge. Bueno, todos estos elementos generan gran presión sobre la economía argentina. Insisto, hay componentes que vienen de una inestabilidad global provocada por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero claro, si esa volatilidad internacional te encuentra más fortalecido
inclusive con otras regulaciones. Pensemos qué pasaría si no estuviera, por ejemplo, el mal llamado cepo, las regulaciones cambiarias. Bueno, a un gobierno que desregula todo le impacta de otra manera. Esto también lo vamos a charlar en un ratito con Hernán Lecher. Nos metemos en el comienzo de la campaña porteña y la campaña porteña sirve como escenario para que Mauricio Camino nos cuente cuán rota está la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei, que nunca es la crítica de Mauricio Macri hacia el propio Javier Milei, aunque hoy fue bastante duro en algún sentido, siempre sobre su entorno y específicamente sobre Karina Milei. Siempre la pregunta, ¿están tan en desacuerdo con el modelo económico? ¿Es una discusión de poder, de cuotas de poder, de peleas por un electorado concreto? Esto es lo que se ofrece en la escena porteña y lo vamos a escuchar y lo vamos a analizar. Sobre todo leerá entre líneas Mauricio Caminos qué es lo que dijo Macri en las últimas horas. Bueno, vamos a hablar también hoy sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Situación judicial, situación política. O mejor dicho, de cómo el Poder Judicial hace política y se mete de lleno en las definiciones políticas de este año. ¿Por qué? Irina Hauser nos trae todos los detalles del recurso en queja que Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Berardi, envió a la Corte Suprema. En una semana en la que es muy probable que si hay sesión, se rechacen los pliegos del hijo y de Mansilla. Lo que va a buscar el gobierno es que no haya sesión. Todo esto lo vamos a charlar también hoy con Irina Hauser y también con Mauricio Caminos. Hoy el gobierno celebró el índice de pobreza que representa la situación de pobreza en la Argentina del último semestre del año pasado. Y la situación, 38.1% de pobres en la Argentina, comparativamente con el semestre anterior, es favorable. Entonces el gobierno salió a festejar. Ahora hay un dato que es muy llamativo. Los últimos 15 meses el consumo cayó en la Argentina. Es una situación muy rara, porque serían personas que salieron de la situación de pobreza, pero que aún así decidieron comer menos. ¿Qué hay detrás del indicador de pobreza? También lo vamos a analizar hoy aquí en QR hasta las 12 de la noche. Finalmente, no se pierdan la pieza documental que Indisciplinados hizo respecto de una agenda que siempre es riesgoso quede atravesada por las cosas más de coyuntura. Tiene que ver con la reconstrucción de Bahía Blanca. En la reconstrucción hay dos escenas que conviven. Primero, cuando el agua se va, lo que queda es terrible, es desolador. Pero aparece la solidaridad y aparece la voluntad de un pueblo que se está reconstruyendo. No se pierdan, insisto, la pieza documental de Indisciplinados que hoy vamos a emitir aquí por QR. Arrancamos con las voces del día. Dale. Lo que son las marcas, la verdad que las están destruyendo. Yo caí como que están cayendo un montón y van a caer un montón. Y con la importación van a caer más todavía. Cuando la gente dice, ya la vimos, yo insisto, no vieron nada porque esto en Argentina no se hace 120 años. No lo digo yo, vienen los premios Nobel más importantes del mundo y nos piden que escribamos un libro. Vendieron la piel antes de cazar al oso, con una soberbia muy grande, que hay que decir que tiene el presidente, que tiene el Triángulo de Hierro y que tiene ahora, curiosamente, el ministro de Economía. Y claramente su círculo, su Triángulo de Hierro es el que ha dicho que no. De un proyecto de país hemos terminado un proyecto de poder. Yo lo simbolicé, si crees, con eso de que tiene olor a pis. Pero en realidad, más que enojarse conmigo, hay que solucionar el problema. Si vos agarrás el logo que usaba un partido político y lo modificás para presentarlo y después decís que vas a utilizar el homónimo que es tu hermano, que en realidad no es militante político porque vive en Alemania, aunque no tengas la intención de estafar a nadie, estás estafando a la gente. Desde un punto de vista jurídico, no existe ninguna posibilidad de que esto se resuelva entre gallos y medias noches, salvo que se trate esto de una operación jurídica, una operación política que nada tiene que ver con el derecho. Y respecto de la pregunta de si Cristina teme ir presa, mire, Cristina nunca tiene miedo. El presidente Milei una vez más cometió un exabrupto solicitando o diciendo que iba a meter presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros repudiamos totalmente esas declaraciones, esa condena en doble instancia. Es un manual de persecución política y de lawfare. Nosotros, acá con el señor El Cóndor, somos potencialmente jubilados. No nos olvidemos que son solo minutos.
buenas noches, equipazo de QR. Hernán Lecher, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Irina Hauser, muy buenas noches. Buenas noches. Mauricio Camino, ¿cómo Buenas va? noches. Bueno, me quedó por decir, también importante la jornada de hoy, lo vamos a conversar más tarde. Hoy otro cruce entre el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que recién veíamos en pantalla, Carly Bianco, también con Teresa García, senadora, ambos cristinistas, Carly Bianco, por supuesto, hombre de Kicillof, que se mandaron a reinterpretar o a leer mejor la Constitución de la provincia de Buenos Aires sobre las atribuciones del gobernador para decidir si las elecciones en la provincia van a ser concurrentes o se tienen que separar. Más allá de esa cuestión en particular, la sensación de que cada vez hay más distancia, después vamos a analizar a ver en qué momento está ese vínculo, pensando en las elecciones que se vienen, por supuesto también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿sabes que me queda algo de lo de olor a pis de Larreta, que sigue insistiendo con esa frase? Y hay algo que es cierto, algunos lo están diciendo, pero es como si el problema del olor a pis o eventualmente de la basura que hay alrededor de los contenedores en la Ciudad de Buenos Aires tuviera que ver con un mejor sistema de limpieza y no con un modelo que lo que hace es expulsar gente que va y revuelve los tachos de basura o eventualmente gente durmiendo en la calle, ¿no? No, claro, no solo revolviendo tachos de basura, la gente durmiendo en la calle que se ha multiplicado. Yo vengo pensando en esto desde el primer día que lo plantea Larreta, porque en realidad están hablando de algo que no es un tema de limpieza, claro. Es un problema social, es un problema económico. Pero él hace una utilización, no sé, supuestamente graciosa, que evidentemente llamó la atención, nos llamó la atención a nosotros también. Nos pareció, hemos hablado de algún recurso pícaro de... No, y hasta puede ser efectivo, lo llamamos Julieta Weissel, que mañana viene a Pero es un poco... QR, pero esto pasa un tanto inadvertido. Es un poco insultante, me parece. Bueno, vamos a ver cómo se interpreta. Yo insisto con que en términos electorales a mí me parece un gran acierto. De hecho, seguimos hablando sobre el tema. Es cierto que Hernán era el fan. Pero, Hernán es el fan, por eso le tiré la indirecta. ¿Sabes qué me contaron durante el fin de semana? ¿Qué te contaron? Que la decisión de Larreta de plantear eso no es que se le ocurrió en el momento, se imaginará. Sí, claro. Bueno, muchos focus group dijeron que era muy útil esa frase, porque era una cosa muy cotidiana que a la gente la hacía recordar. Fíjate, funciona al revés, no es que yo sentía olor a pis. Cuando escuché esa frase, un día sentí olor a pis y me llevó a ese momento. Bueno, está bien. Sí. No digo... Yo entiendo eso, y no digo que nadie lo Vos esté fuiste diciendo. a la solución estructural, no, bueno, lo que quiero decir, no estás pensando eso. Pero si no la planteás, algo te está faltando en el sentido. Y no es que nadie lo esté planteando, ¿no? Me parece que se lo contrapone poco cada vez que aparece la frase. No, supo marcar el tono por lo menos el comienzo de la campaña. O sea, tuvo una frase que... Sí. Eso es lo que dice Hernán. Seguimos hablando de eso cuando... Podríamos decir, arrancó la campaña 2 semanas después, ¿no? Porque ya va 2 semanas después. Es verdad que el gobierno de la ciudad... tiene un problema en ese sentido, y los primeros meses la campaña de Jorge Macri, digamos, de gobierno era orden, y era sacar gente de la calle. Sacar gente de la calle, videos con gente. Eso, y se acuerdan que hubo una foto trucada en su momento, que era una persona durmiendo y después como la limpiaron, la barrieron. Bueno, entonces viene un poco a problematizar eso. De los autores de los cajeros automáticos como monoambiente, por otra parte, ¿no? Nos reímos, pero para allá. Me parece que es muy clase mediera esa frase, ¿no? Que está muy enfocada a la gente que goza de la estigmatización de la pobreza, ¿no? Que es un poco ese público al que está... Yo igual quise introducir otro elemento y siguen sobre la frase, con lo cual Larreta espectacular, al equipo de marketing político de Larreta. Vos quisiste discutir las razones de fondo, nadie le importó ni a Larreta. Perdón, yo estoy hablando de las razones de fondo. Estoy hablando de que, bueno, de que si querés sacar el olor a pis, tenés que solucionar el problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esperemos que venga un día entrevistado y podemos hacerle en campaña, ¿no? Bueno, nos metemos de lleno en el tema del día y tiene que ver con alta tensión económica, sobre todo por buena parte de lo que está pasando en el mundo. Donald Trump y sus decisiones que mantienen en vilo mucha especulación, mucha volatilidad. En países como la Argentina esto pega mucho más, pero sobre todo la relación del gobierno con el Fondo Monetario en un nuevo episodio. Arrancó con otra entrevista de Luis Caputo ayer con Luis Majul, grabada. Yo nunca había visto, por otra parte, que haya una intervención de un presidente en una entrevista grabada. Me llamó mucho la atención, pero bueno, eso también ocurrió. Claro. Y hoy una respuesta de Cristalina Georgieva
con un mensaje que enseguida analiza Hernán Lecher. Pero escuchemos un tramo del ministro de Economía, Luis Caputo, anoche. Dale. Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el fondo haga un desembolso inicial muy alto. Del 80%. No, ni por uno. O sea, en general hacen del 20, 30, en alguna excepción 40. Nosotros hemos pedido más. ¿Por qué razón? Porque en un acuerdo del fondo tradicional, lo que el fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas fiscales y monetarias. Cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos. Bueno, sobre esto, Hernán Lecher dice, ojo que acá hay algo que no se habló tanto, no se señaló tanto en la jornada de hoy. ¿Qué cosa, Hernán? No, la primera cuestión es, ¿alguien puede pensar en Toto Caputo? Porque ya desautorizaciones tiene un montón. Él piensa. ¿Cuál es el dato de hoy? En realidad, este es el recorte de la entrevista. El dato de hoy es que la titular del Fondo Monetario, ya no Judy Cosa, Galvin, la titular del Fondo Monetario dijo, nosotros estamos dispuestos, lo va a discutir el board, pero estamos dispuestos a darle el 40% en la primera cuota. Sí. Acabamos de escuchar a Caputo que pidieron más del 40%. Este es un dato muy importante, es decir, lo volvió a desautorizar, ya a esta altura no nos preocupa demasiado, pero la confirmación es importante. El acuerdo. Ahí, porque está bien lo que dice Hernán. Caputo dice, no, 40%, por eso nosotros le pedimos más del 40%. Nadie se quedó con eso. Más del 40% le pide el gobierno. Y hoy el Fondo Monetario dice 40 razonable, porque están haciendo bien los deberes. Sí. Caputo dice, nosotros le pedimos más. Es interesante el análisis, porque ya hicimos el ajuste. Es decir, todo lo que el fondo te pide habitualmente, nosotros ya lo hicimos. Así que dennos toda la plata. Este es el planteo. Sí. Ahora, hoy tenemos la confirmación de que son 20.000 millones de dólares los que pidió la Argentina y que le van a dar 8.000 de primer desembolso. Que es el 40% de eso. Y acá se abre un abanico de cuestiones. No sé si tenemos la placa. Yo traje algunas placas. Quiero detenerme en una que me parece ilustrativa de varias cosas que han pasado en la última semana, que con los hechos confirmados, con los hechos confirmados, hoy podemos decir varias cosas. La primera, 35.000 millones de dólares. Vos decís, pero Hernán, acaba de decir 20. ¿Qué decís 35? El domingo, ayer, la columna de Liotti confirma algo que yo planteé acá. En La Nación. Sí. Y que era una especulación. No teníamos el dato. Liotti es un periodista serio. Debe haber confirmado con al menos 2 fuentes que el gobierno fue al Tesoro de los Estados Unidos a pedir 35.000 millones de dólares. Voy a decir, pero ¿cuál es lo importante? Para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno está considerando que 20 no son suficientes, menos 8. ¿Se entiende? Es decir, que el número ideal para el gobierno es 35. El número era necesario. 35. Y hay una segunda cuestión para analizar de ese dato. Fueron al Tesoro de los Estados Unidos. Esto es muy importante porque esto significa que al menos el staff del fondo le dijo, nosotros no, con nosotros no cuentes. Paso al tercer punto, una especie de per saltum al board. ¿Qué significa esto? Que evidentemente... Recordemos qué es el board y qué es el staff. El board técnico. Es el directorio, el staff es la burocracia. Sí. Cristalina Georgieva y todo lo que Cristalina dicen. Es burocracia. Claro, le mandan al directorio el acuerdo, el agreement de aprobación o no del staff. Bueno, perfecto. ¿Quién decide eso? El directorio. Los directorios son los representantes de los países. ¿Bien? Cristalina no es la directora ejecutiva. Bueno, entonces, lo que da la impresión es que, como no nos poníamos de acuerdo con el staff sobre cuánto me iban a dar y cuánto iba a ser el acuerdo, que lo define el board. Bueno, hoy medio que Cristalina Georgieva, por eso vuelve al origen, definió, porque debe haber dicho, el board le debe haber dicho, che, decile que no es 20. No le vamos a dar 20. Ayer salió este chico, dijo que íbamos a dar más de 14, de más de 40, avisales que no. Ya está, con este vamos y venimos, vamos y venimos. No tiene mucho más sentido. Bueno, la segunda cuestión. Qué chastre, ¿no? Qué empaste, porque cuántas veces habló, insisto, el ministro de Economía y Julie Kosak, la portavoz, y que te digo que me decís, parece muy poco positivo en términos de una negociación muy tan poco seria. Y muy poco, a ver, insisto, un acuerdo con el fondo se supone que te tiene que dar
anclar expectativas futuras. Hiciste lo contrario, maestro. Claro. Íbamos y venimos todo el tiempo, una locura. Te diría que el mercado finalmente había descontado, llevado a precio, preciar esto que habíamos dicho hace unos días, un acuerdo muy parecido a este, que era el origen, ¿eh? Fuimos, vinimos, qué sé yo, al final eran 20 y eran 8. 6, 8 habíamos dicho. Ese último elemento de la placa me preocupa mucho. Sí, pero me detengo un segundo en el segundo de nuevo, 20.000 millones todos juntos, descartado, tachado. Esto lo había hecho ayer. Bueno, no, chicos, tachémoslo. Igual sirve para la discusión porque habilita. 8 son suficientes. Para Caputo no eran 8. Querían más, querían más. Pero vamos al último, que esto deriva de otra cuestión, del tuit de Macron. ¿Te acordás que lo hablamos acá? Sí, claro, minerales críticos. Bien, ¿hay una garantía de pago del acuerdo con el fondo, de los fondos que recibe del Fondo Monetario Internacional, la Argentina, con recursos naturales, en algún esquema? Bueno, me llama poderosamente la atención lo que dijo Macron, que fue el único que habló, en principio, el presidente nuestro. Estás atando todos los puntos de esta última semana. Sí, y pensando, finalmente, ¿cuál es el acuerdo? ¿No? 28... Los 12 da la impresión, no la tenemos la confirmación, pero da la impresión que tienen que ver con los vencimientos del 26 al 29. Sí. Algún libertario había dicho esto y decía, pero no son 12, son 14. Bueno, 2 hay que buscarlos, el gobierno los tendrá que buscar en el futuro. Lo habían escrito. Así que no se corre demasiado. Ahora, ¿es suficiente o no es suficiente? Bueno, habría que ver cómo reaccionó el mercado. Bueno, es que esto fue, o Cristalina Georgieva, sus declaraciones aparecieron 5:30 de la tarde. Ya había cerrado el mercado. Lo veremos mañana. Esto es anterior, porque vos bien lo mencionabas. Hoy fue un día picante, no tanto por, diría que una partecita por la entrevista de Caputo, pero no es por la entrevista de Caputo lo que vimos aquí. Después al final cerró un poco más tranquilo. Esta foto es de tipo 11, 12 de la mañana. ¿Qué son todas Un estas quilombo letras? bárbaro, perdón, Sí, en el término y todo técnico. rojo, por otra parte. Sí, pero... un poco es eso. En realidad acá tenés una mezcla de lo que se llama renta variable y acciones. ¿Qué son con acciones renta, y bonos? Y acciones y bonos, sí. Y digamos, tenés IPF, fíjate, y tenés el L30AD, que es un bono bastante popular. El tamaño hace referencia en general a lo que se opera. Entonces es un bono importante en dólares, que es el que se utiliza habitualmente para hacer MEP y demás. Bien, bueno, volvemos al fondo y a los desembolsos. Claro, entonces, en este contexto, el escenario muy importante, el 2 de abril, Trump dijo, miren, le voy a aplicar aranceles. Por eso está esta situación internacional, que es la verdad, si querías un poco de tranquilidad, el escenario internacional no te ayuda. Ahora, volviendo al origen, a ver, hoy el Banco Central volvió a vender 150 millones de dólares. Tenemos la placa de las reservas. Mirá, bueno... Hoy se perdieron muchas reservas por 2 razones. Porque son las ventas de dólares del viernes pasado. El Banco Central opera en lo que se llama T+1, es decir, impacta hoy. Hubo algunos vencimientos, no me recuerdo si fueron de bopreales o algo. Pero estás a fin de mes. Hay, digamos, mañana probablemente las reservas brutas vuelvan a subir. Porque hay operaciones que se realizan el último día y que se vuelven o se desarman el primer día del mes. Fíjate que a principios de enero, el 1 de enero, prácticamente tenías 33.000 millones de dólares. Estás en 25. Es un problema. Mañana vas a tener un poquito más de 25. Pero la caída en el gráfico es elocuente. Tremenda. Y esto es entre enero de este año y... 3 meses. Y estos días. Y hoy. Sí, sí. 3 meses enteros. Con un dato. Tremendo, ¿eh? Y acá sí hay una cosa importante que a esta altura podemos decir era francamente mentira de Caputo. ¿Te acordás qué dijo Caputo en la entrevista, una de las entrevistas, esta no, la anterior? Dijo, nosotros con la guita del fondo vamos a llegar a 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Sí. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque eso era contando 20.000 recibiendo el fondo. Te van a dar 8, maestro. No importa, agregale algo Ahora, de los organismos. a este ritmo de caída, si el anuncio es 8, ¿te alcanza para contener esto que está ocurriendo desde enero, que es así de elocuente? Ahí repasaba algunos datos de algunos economistas y de la Citi y demás. Los 8.000 te alcanzan para que las reservas netas te queden en 0, un poquito arriba. Por una sencilla, alguna me puede decir, pero ¿cómo netas? Si igual en realidad lo debo. Lo que pasa es que a los efectos de lo neto se considera lo que vence en los próximos 12 meses. Como esta guita no la tenés que pagar en los 12 meses, es un acuerdo a 4 años, arranca a los 4 años a 10,
en realidad no se considera, o sea, te permite que las reservas netas queden entre 0 y 1000 positivos. Bien. Bien. Ahora, el problema es que seguís vendiendo. Si yo hago un cálculo, es incorrecto, pero para ilustrar. Si yo vendo 200 millones de dólares por día, tomo los días hábiles, tengo para 2 meses. Bueno, ahí estarías haciendo lo que siempre se le criticó a Milei, agarrar la inflación de un día y multiplicarla por los 365. Bueno, estoy diciendo, está bien, pero Pues tengo... no todos los días van a ser así y hay eventos políticos que aminoran o profundizan la inestabilidad o la desconfianza. Pero tendrían que hacer algo. Estoy diciendo, si no hacen nada, a ver, entonces, es un cálculo estimativo. Si ese hacer algo tiene que ver con los datos que van apareciendo del acuerdo. 100% riguroso, pero si yo tomo el promedio desde enero y medio que no estoy tan alejado de la realidad, ¿se entiende? Es decir, si sigo con lo que va pasando, ese es lo que estoy diciendo. Igual es medio una estupidez. Algunas y lo que se anunció hoy, lo que después de tantas idas y vueltas hoy más o menos se confirmó, ¿resuelve? ¿Es la acción que se está esperando? Para mí no. Vamos a ver, probablemente el punto, el mercado mañana, bueno, diga, che, al final tenemos un anuncio más o menos coherente, lo dijo Cristalina Georgieva, esto es. Con lo cual, debería estar más quieto, más tranquilo. El problema, insisto, es que las ventas que vos estás teniendo, las estás teniendo de manera sostenida vamos a verlo mañana, pero da la impresión que con un acuerdo así ya llevado a precio. Con lo cual, me da la impresión que esto no es suficiente. Vos para una corrida no necesitas que se te vayan los 8.000 y después arranca la corrida. No quiero decir que mañana va a haber una corrida. Lo que digo es, el mercado va viendo lo que pasa. Si vos seguís vendiendo 100, 200, 150 todos los días, esto no te sirve. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es más conceptual. Bien, no importa tanto el monto, es más conceptual. Ahí mencionaste algo muy importante que tiene que ver con el traslado a precios. Uno está observando en distintos análisis que ya las cosas están impactando o la remarcación está impactando. Uno entiende que es por personas que están preocupadas por tratar de recomponer el stock que va vendiendo y no sabe a qué dólar eventualmente se lo van a vender. Bueno, más que a dólar, si le van a vender esos insumos o esas reposiciones al precio que le está vendiendo ahora. Sí, la brecha probablemente tenga algún efecto sobre precio, todavía no lo ha tenido porque digamos este efecto es reciente, pero es probable que alguna parte de la remarcación de estos días tenga que ver con algo de eso. En general, lo que te está pasando es que si vos especulás con que va a haber una devaluación, yo adelanto importaciones, con lo cual el Banco Central probablemente siga vendiendo. Ese es el problema. Si el mercado cree que esto no es suficiente para quedarnos en este tipo de cambio, vas a seguir vendiendo. Y el problema es que si sigues vendiendo, vas a seguir vendiendo. Salvo que hagas un taltito del tipo de cambio y, por ejemplo, el sector agropecuario diga, bueno, listo, acá vendo. Por ahora no da la impresión. ¿Arranca la cosecha gruesa? Sí, pero bueno, estamos viendo. ¿No? Vamos a seguir escuchando al ministro de Economía, Luis Caputo, que dejó una definición de esas que, yo no sé si hay un manual de las cosas que un ministro de Economía no debería decir. Pero si las hay, seguro que esta frase está ahí. Acá no hay posibilidad de cimbronazo. Eso que le quieren hacer creer a la gente, eso no va a pasar. Ese 1.400 de hace 9 meses es el equivalente de un 1.600 de hoy. Entonces vos fíjate que hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300, que es un 15% arriba de cuando nosotros llegamos y lo veían en 2.000, 3.000, 4.000, 8.000. O sea, corrida es lo que le pasó al gobierno anterior, que arrancó con un dólar de 60, con una herencia que al lado de lo que nosotros recibimos era Disneylandia, y en apenas 10 meses se le había ido de 60 a 180. Había subido 200%. Acá subió 15% en 10 meses. El dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. Bueno, no se va a disparar de ninguna manera, se va a disparar el dólar, dice el ministro de Economía. Que quiero preguntarte esto también, Hernán. No es información que nosotros tengamos chequeada, pero empieza a convivir el ministro de Economía con rumores de cambio, con rumores de que otro economista va a ocupar ese lugar. Y lo charlábamos un poquito fuera de aire y no parece lo más inteligente en este momento. Si vos me preguntás a mí, en este momento no podés sacarlo a Caputo porque tenés una crisis y para mí el
hay algún momento donde el gobierno va a modificar su política cambiaria. Bien, nosotros especulábamos hace algunos meses que iba a ser después de la elección. Sí. Y lo que estamos discutiendo es eso. Hoy Werner dijo, bueno, quizás hay como 2 acuerdos. No sé si tenía data o no, pero hay un acuerdo de acá a las elecciones y después otro acuerdo más grosero, más importante. No me consta, no tengo tan claro que el Fondo Monetario sea muy proclive a eso. Ahora, todavía lo que no sabemos, y esto es muy importante, es cuál va a ser la política cambiaria o la exigencia del Fondo Monetario en este aspecto. ¿Qué le dice? ¿Levantás el cepo ahora? ¿Cuándo? Después, porque cuando él dice, no va a haber un salto cambiario muy significativo. No sé si no está diciendo que tal vez salta 10%. ¿Cuánto es? ¿Qué significa? No se dispara, pero salta. Claro, ¿cuánto es no se dispara? Bueno, en un ratito seguimos hablando de esto y vamos a escuchar a Werner también. Enseguida hablamos con Alejandro Banoli, ex titular del Banco Central, que estuvo en esa silla caliente y analiza este tipo de cosas, sabe leer otras cosas de las que nosotros desde el mero análisis, desde otro lugar, como periodistas. Enseguida hablamos con Alejandro, pero hoy volvió a pasar Cavallo y dijo, en una saga que ya tiene varios capítulos, pasó Cavallo y dijo, che, me parece que esto no anda bien. Dice Cavallo, pensar en el uso de las reservas externas conseguidas a través de los organismos financieros internacionales para intervenir en el mercado cambiario e inducir o mantener una apreciación exagerada del peso, atraso cambiario, es contraproducente y puede significar el fracaso del proceso de desinflación. Sí, básicamente lo que está diciendo es, el fondo te puede dar dólares, si los vas a usar para lo mismo que lo venís usando, se te va a ir como agua entre los dedos. Sí. No sé si es posible, la producción quizás me asesina, pero si el párrafo que sigue... Ahí está. A ver. Es tremendo este. La simple continuidad del manejo cambiario y el uso de reservas que pertenecen a los depositantes de dólares en el sistema bancario para intervenir tanto en el mercado cambiario oficial como en los mercados pseudolibres no conduce a consolidar el clima de desinflación. Me imagino que lo que estamos subrayando acá es el uso de reservas que pertenecen a los depositantes de dólares. Lo escuchaste bien, ¿no? No lo dijo Hernán Lecher. Y es el segundo que lo dice en los últimos 7 días. El primero fue Melconian. Y algo que lo sabe de ese tema, ¿no? Digo, de nuevo, viste, podés reinterpretar. Bueno, acá es muy claro. Estás usando, según el Fondo Monetario, según Cavallo, los depósitos de los depositantes. Yo hubiese sido más moderado. Porque estrictamente vos estás usando los dólares. Quizás son los de China, del swap. Sí. ¿Se entiende? Si yo soy el gobierno, digo, no, son los de China, no son los de la gente. Es llamativo que Cavallo diga esto. Y es el segundo, insisto, que lo dice después de Melconian, que lo dijo el viernes pasado. Sí, hay una serie de declaraciones muy fuertes tendientes a plantear que el esquema cambiario, y en esto sí coincido, el esquema cambiario no resiste análisis y te estás metiendo en un brete llegando a un punto que te condiciona seriamente. Lo dice Cavallo, que manotearon los dólares de la gente en la crisis en la que tuvo responsabilidad. En ese sentido no se parece de ninguna manera porque el sistema financiero tomó su recaudo, el sistema bancario. Quiero saludar a Alejandro Banoli. Alejandro, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Nos escuchás bien? ¿Tenemos un poquito de delay o estamos bien? Sí, los escucho bien. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Alejandro, Hernán hizo la caracterización del día. Nos encantaría escuchar tu mirada, tu opinión, con la experiencia que tenés. Y cada vez que hablamos con Alejandro Banoli, yo quiero recordarles que es el autor de un libro que se llama Patria o Dólar, que recomiendo efusivamente para los que les interese el tema, porque es un libro en el que analiza estos problemas, pero además analiza cuáles son los tire y afloje o las demandas de los factores económicos más importantes de la Argentina. Alejandro, ¿qué estás viendo? ¿Qué escena estás viendo? Bueno, creo que todo lo que indica la comunicación, la respuesta de los funcionarios, la respuesta del mercado, marca que el gobierno está en un gran problema, ¿no? En una trampa, diría yo. Y esto tiene que ver con que se desató la desconfianza y con una cuestión, yo diría que es básica. Todos estamos haciendo foco en cuánto va a recibir el gobierno, si son 8.000, 10.000 millones o 3.000 millones. Pero lo cierto es que acá el problema no es ese. El problema está en que hay un déficit externo creciente.
Y en Argentina ya hemos visto reiteradamente, la última experiencia fue en 2018, que cuando vos tenés una política donde las divisas se escapan por las importaciones, por turismo y viajes, por pagos de deuda, por utilidades, se desata una dinámica muy compleja. Entonces acá además, si no hay precisiones sobre cuál va a ser la política cambiaria, digo, cuál va a ser la tasa de devaluación y la intervención que va a tener el Banco Central en los próximos meses, todos piensan lo peor. Entonces, en un contexto donde el gobierno pide credibilidad y no se ve ningún viso de que cambie la política oficial que está generando esta restricción de divisas y que además el gobierno niega el problema, ¿no? Porque dice increíblemente que no hay falta de dólares cuando sale a buscar al Fondo Monetario Internacional con desesperación, claro, en términos de tiempo, en términos de un DNU ilegal. Entonces claramente se genera este proceso que hemos vivido estos 10 meses donde la respuesta del día a día es que el Banco Central tiene que vender reservas en el mercado, ya lleva 12 días vendiendo, interviniendo tanto en el mercado oficial como en los dólares implícitos, perdiendo reservas, con un nivel de reservas netas de 11.000 millones de dólares, creo que algo Hernán mencionó porque lo agarré muy en el final. Así que hay que recordar lo que pasó en 2018, ¿no? Donde 15.000 millones de dólares fue lo que recibió el gobierno en junio de 2018 y sin embargo al mes hubo que cambiar el acuerdo y se disparó el dólar. Ahora voy al fondo de lo que estás diciendo, que tiene que ver con algo que venimos charlando del programa. Difícil encontrar una solución financiera a un problema económico de la característica que vos mencionás. Pero antes de eso, me llama la atención lo que planteás, la comparación con 2018. ¿Estamos en una escena parecida a la del 2018, decís vos? Yo creo que hay algunas similitudes en el sentido de que hay un déficit externo que no es tan alto respecto a lo que era en 2017, sí, pero que hay una dinámica que lleva a ese costado. El gobierno se quedó sin financiamiento como en ese momento. Yo creo que la diferencia más sustancial tiene que ver con el hecho de que en ese momento no había cepo y entonces los capitales podían salir mucho más fácilmente. Pero por más que haya cepo, hay dos cosas. Primero, el contexto internacional es mucho más complejo que en 2018. Y segundo, que aún habiendo cepo, los capitales que están en Argentina en pesos se pueden dolarizar. Entonces, el riesgo cuando el gobierno dice no hay problema porque la base monetaria está cubierta por las reservas a un tipo de cambio que es menor al tipo de cambio oficial de hoy. Acá hay una mentira que es la siguiente. En primer lugar, aún en convertibilidad esta relación no protegió a la economía argentina del déficit externo. Y segundo, que en realidad lo que habría que mirar precisamente para ver cuál es el grado de dolarización posible y en ese sentido cuál es el tipo de cambio al que se podría llegar, es mirar lo que se conoce técnicamente como el agregado monetario M3 privado. ¿Qué es eso? Que incluye no solamente la circulación, la cantidad de dinero que está en la base monetaria, fuera de alguna otra partida, sino los depósitos en pesos y otros pasivos en pesos. Y además están los bonos en pesos. Entonces, nada prohíbe que los inversores institucionales o los particulares locales decidan salir de los bonos, desarmar depósitos en pesos y dolarizarse. Es decir, que el número del gobierno es muy corto si se tiene en cuenta toda esta cantidad de pesos que o bien están ahora en pesos o bien podrían convertirse en pesos muy, muy rápidamente. ¿Entiendo eso, Hernán? Sí, Alejandro, te quiero hacer dos preguntas, son medio técnicas, pero bueno, un poco las explicabas recién. Apiádense de nosotros. Pero porque son muy importantes. Es el debate con el gobierno. La primera tiene que ver con
El gobierno dice, no hay pesos contra el dólar, la base monetaria amplia está fija, qué sé yo, con lo cual no hay pesos contra el dólar. Vos un poco estabas planteando lo del M3. Si podés profundizar por qué igual puede tener tensiones cambiarias, sería muy bueno. Y el otro argumento, el gobierno dice, el problema cambiario lo tenemos porque tenemos dólar blend. Es decir, tengo la obligación de liquidar 20% en el mercado bursátil. Si elimino eso, se me ordena la cuenta corriente porque eso es lo que dice el INDEC. ¿Cómo ves estas dos cuestiones? Bueno, a ver, respecto a lo primero, creo que el agregado monetario M3 básicamente incluye la circulación monetaria, que es la cantidad de pesos, que es lo que el gobierno cuenta, pero además están todos los saldos en caja de ahorro, en cuenta corriente y plazos fijos en pesos. Eso es lo que puede dolarizarse, digamos, en una situación de estrés tiende a convertirse en dólares. Eso puede presionar particularmente la brecha cambiaria, ¿no? Sobre todo el MEP y el costado liqui. La capacidad de intervención del gobierno ante una dolarización se limita y eso es lo que es un peligro, una luz amarilla, por no decir roja, digamos, en un eventual proceso donde el déficit externo se profundice y las reservas sigan cayendo. Y esto lo entronco con lo que decía Hernán del Blend, que es muy cierto, o sea, claramente si el gobierno lo elimina, podría acumular reservas al tipo de cambio oficial, pero sacrificaría la brecha, porque de alguna forma la oferta que hoy están de los exportadores al contado con liquidación desaparecería. Claro. Bien. Ahí se nos trabó un poco la comunicación con él. Ahora sí te escuchamos un poco mejor, Alejandro. ¿Vos nos escuchás bien? No. Bueno, ahí fundamentó lo primero que le preguntabas. ¿Y la reflexión sobre el segundo tema? No, lo mencionaba él. En realidad, el dólar blend, si yo elimino ese esquema cambiario, efectivamente lo que te pasa es que se te aumenta la brecha, sí, y entonces es un incentivo a no liquidar, por ejemplo, claro, y adelantar importaciones, con lo cual profundizás el problema y te pega en cantidad. Es decir, no resolvés el problema de fondo. Comparto esa mirada, quería un poco su opinión, porque estos son como los dos grandes temas de discusión con el gobierno. Sí, o el oficial, ¿qué dicen los libertarios? No, resolvemos la cuestión cambiaria con el y con la otra cuestión es no tenés pesos para ir. Sí. Es interesante eso. ¿Qué dice el gobierno? Lo digo de manera sencilla. El gobierno dice, no tenés pesos, ¿sí? Yo tengo una caja de ahorro, ¿bien? Y desarmo la caja de ahorro, pero en realidad no me pueden dar pesos porque no hay en existencia. Y yo, Banco Central, no voy a emitir más. Bueno, lo que habría que hacer, eso no me resuelve que no haya una corrida. Porque además me pegan cuestiones de índole monetario, me haría subir la tasa de interés, si me genera otros quilombos que finalmente también me pegan sobre la cuestión cambiaria. Es decir, no se resuelve con que tenga las cantidades de dinero fijo, bien, que es lo que apuesta el gobierno. Como recién decía Hernán, es parte de la discusión interna dentro de este esquema. Ahora, Alejandro Banoli menciona otra cosa que me gustaría que lo repasemos cada vez que hablamos del tema con el fondo, que es el problema es ir al fondo, o el problema eventualmente es querer resolver un tema de la economía argentina, en este caso la cantidad de dólares que efectivamente se tienen para los consumos y para la actividad misma, tratando de encontrar una solución financiera. Lo seguiremos conversando. Gracias, Alejandro Banoli, no pudimos recuperar la comunicación y, por supuesto, siempre estaremos en contacto. Cambiamos de tema brevemente. Nos vamos a lo que está mostrando la elección porteña, y es una suerte de fractura expuesta entre el PLO y la Libertad Avanza, por lo menos en lo que tiene que ver con la discusión interna por la representación de un electorado bastante parecido, si no el mismo. Mauricio Macri volvió a hablar sobre, puntualmente, Karina Milei, como si Karina Milei estuviera obsesionada con el PRO, lo decía así. De un proyecto de país, hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra un proyecto de país. Para nadie es entendible que en el diario todo el día se lea que Karina Milei
Su obsesión es ir por el PRO. Y no puedo entender que aquel conjunto de dirigentes capacitados, inteligentes, preparados, que le sacó la ley bases, que le evitó que le volteen el DNU, que evitó que se caiga el veto 1, el veto 2, y que hace pocas horas, frente a ese espectáculo bochornoso que daban sus diputados tirándose agua, insultándose, pegándose con megáfonos, sacó el DNU para que puedan negociar con tranquilidad el acuerdo del fondo. La respuesta es una lista de Karina Milei que su obsesión es criticar al PRO. Bueno, Macri prácticamente, Mauricio, le dice, ustedes eran una murga, si no fuera por nosotros no sacaban nada, hacían un papelón. Y esta mujer, la hermana del presidente, secretaria general de la presidencia, está obsesionada con nosotros. Esto es una locura. Parece que la candidata de Libertad Avanza es Karina y no Adorni, ¿no? Un poco la obsesión también de Macri es Karina. Sí, claro. ¿no? O sea, hay algo ahí también simbólico. O sea, es una obsesión cruzada. Y un poco sí, un poco sí. Pero es un punto también que justo hablamos antes del FMI, que Macri en esa entrevista, que la dio, entiendo, hoy en la mañana en Radio Mitre, después dio otra en La Nación Más, hizo el caminito de Macri, ¿no? Digo, en cuanto a medios. Casi que pide también algo del dólar, que pide que se devalúe. Entonces, parece que la campaña del gobierno es el acuerdo con el FMI y cómo llega hasta las elecciones con el peso más o menos sin inflación, ¿no? Sí. Pero ese es un dato el que aporta Mauricio, porque hasta acá Macri era más crítico. Frase de Juan Carlos Junio, gran abrazo Juan Carlos. Por más que sean problemas del COBA o cuotas de poder, uno no sabe a dónde escala eso y dónde terminas pisando un cable pelado en alguna, y ahí se termina. Como el boomerang vuelve después. Bueno. Es que a mí me parece que una de las cuestiones para leer, vos Mauricio, corregime, pero digo, el problema de la discusión en la capital en clave electoral puede traer aparejado el no acuerdo en la provincia, que daba la impresión que había alguna algún centro. Como, o sea, si se pica demasiado, peligra el. Es que con esto vas a una discusión no, y de a su todo. vez, o sea, no quiero tampoco marear al televidente, pero supongamos que esta disputa, esta guerra abierta en la derecha porteña, ¿no? Sí. Que podemos titularlo así. Termina con Santoro y el peronismo más o menos unido. Primero, ¿qué van a hacer después Libertad Avanza y el PRO? Digo, en la elección nacional que es en octubre, ¿no? Y que se cierran en agosto las listas porteñas. Aún en la Ciudad de Buenos Aires, decís vos. Claro, o sea, capaz que van a ir juntos, o sea, ya quieren ir juntos en provincia. Bueno, es probable que se estén midiendo en esta elección para después ver quién negocia con mayor fortaleza en esa nacional. Sí, ¿no? sí. Sin duda que hoy la campaña porteña se nacionalizó. O sea, es lo que vemos en estos primeros 72 horas, ¿no? De que cerró, o 48 horas de que cerró la lista el sábado. Se nacionalizó la campaña porteña y hoy ya tuvimos este condimento de Macri saliendo a criticar muy fuerte a Karina Milei, pidiendo también un cambio en el dólar, una crítica a Milei. Y después tuvimos la foto de Karina Milei con Adorni al frente de la sede de Uspallata, que es la sede. Ahí la estamos compartiendo. Ahí está la foto que fue bien tempranito, cerca de las 8:30, 9. Está Adorni, Karina Milei al lado, y bueno, el resto del equipo porteño y de candidatos porteños. Alguien señalaba hoy. ¿Dónde es esto? Esto es en Uspallata, es la sede del gobierno de la ciudad. Alguien señalaba hoy con algo de certeza, sí, malicia pero certeza, que los trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires deben estar observando esa foto y dicen, mi voto no lo tenés, porque si veo lo que hicieron en Nación eventualmente con los trabajadores del Estado Nacional, los trabajadores del Estado porteño, ¿qué va a pasar? Bueno, debería ser así, bueno, ¿no? Debería, sí, por lo menos. En el PRO, lo que me decían ya con malicia es un GPS para esta gente, porque la elección es en la legislatura, no es a jefe de gobierno. Sí. La legislatura es en el microcentro. Y bueno, pero el mensaje... Bueno. Un GPS quizás para los propios del PRO que creen que la discusión es la legislatura, porque me parece que la decisión es absolutamente otra y además el enemigo o el adversario, si querés, en el mejor de los casos, es el PRO para la Libertad Avanza, no tiene nada que ver con... O sea, de Santoro creo que ni hablaron todavía. No. Bueno, cuando trasladé esa pregunta, esa chicana a Libertad Avanza, me dijeron, ¿qué dicen ellos si son
todos bonaerenses que no conocen la ciudad. O sea, Jorge Claro. Macri saltó de Vicente López a Capital Federal. Pero bueno, es un punto el que marca Hernán, que la campaña digamos, está nacionalizada y con las dos fuerzas, si querés, oficialismos en la ciudad. El PRO, que es el gobierno de la ciudad, ¿no? Ya quinto mandato, el otro, y la Libertad Avanza a nivel nacional. Entonces, Leandro Santoro, ¿dónde está? Uno podría decir, bueno, él está con su campaña un poco... A ver, yo creo que va a intentar aprovechar esta disputa entre la Libertad Avanza y el PRO para meterse por el medio. O sea, a ver... Sí, eso está... Esa es toda hace la 2 intención, años, esta interna tan cruenta entre Patricia Bullrich y Larreta no resultó, digamos, no los potenció a su candidato. Y bueno, terminó Milei metiéndose por el costado. Yo me parece interesante preguntarse por qué la Libertad Avanza tiene o se plantea una campaña con tanto encono contra el PRO. Tiene una respuesta. Quiere terminar con el PRO en la Argentina. Porque si eventualmente el PRO no conduce la Ciudad de Buenos Aires, deja de existir. Esta es la lectura que tiene la Libertad Avanza y por eso juega como juega, con el enojo naturalmente. Y es su del casa PRO. matriz, ¿no? Es como que, bueno... Sí, claro, es el lugar donde nació. Al dueño de casa es un tema. Vamos a compartir datos de una consultora, la consultora de Pablo Romá, de estas horas, ya con nombres propios. La compartían en Comunista con Juan Di Natale hace un ratito nada más y con Raúl Timerman. Vean esta pregunta, esta consulta. ¿Ya qué candidato votarías para la Ciudad de Buenos Aires si el candidato que querés elegir no está en este menú? Bueno, y hace la salvedad, ¿no? Entonces aparece, miren estos números. Leandro Santoro aparece arriba de todo, 24,1%. Manuel Adorni aparece con 11,4%. Silvia Lospenato, 19,7%. Es decir, acá aparece Silvia Lospenato o el PRO ganándole a Manuel Adorni, pero el punto es lo que junta Ramiro Marra según este trabajo de Pablo Romá. Ramiro Marra le gana a Adorni. Es decir, Ramiro Marra sale tercero y tendría una representación más fiel de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires que la propia Libertad Avanza, que recordemos lo echó a Ramiro Marra en su momento. Pero Raúl Timerman me decía hace un ratito nada más que Ramiro Marra fue el fundador en la Ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avance, que quizás no está muy bien visto en la Ciudad de Buenos Aires su expulsión. Bueno, vamos a ver, pero debe ser una gran preocupación para Manuel Adorni en ese sentido. Y quiero, sí, ¿vas a decir algo sobre esto? Junto con Victoria Villarruel, o sea, Marra, Villarruel y Milei, digo, digamos, Marra expulsado, Villarruel corría del gobierno, solo quedan los Milei. Claro. Volvamos un segundo para ver qué es lo que está pasando más abajo de los primeros 4 lugares en esta placa de Pablo Romá. Aparece Vanina Biasi con 2,7 del FIT. Aparece Lucille Levy de la Unión Cívica Radical. Miren a Alejandro Kim. Es moreno, 3,7. Y quiero buscar más abajo a Juan Manuel Abalmedina, 2,3. Juntos hacen 6 puntos. Acá hay una pregunta por el peronismo paladar negro en la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no? ¿Y qué pasa respecto de Leandro Santoro esos puntos? Y con un dato, no sé, Mauricio, si vos me lo podés confirmar, pero lo leí en estos últimos días, entiendo que vos metés legislador con 3 puntos. Fíjate que todos esos están cerca de 3 puntos. O sea, todos pueden meter uno o pueden no meter ninguno. Cualquiera prácticamente del resto de la oferta electoral, salvo los 4 originarios que vos planteabas. ¿Cuál es la lectura además de Adorni número 3? Sí, claro. Bueno, o 4, perdón. Cuarto. Anterior en el estudio, interesante porque habla de los espacios, digamos, preguntas sobre espacios, no sobre nombres. Y ahí la Libertad Avanza tiene un poco más. O sea, si tiene 11 Adorni, la Libertad Avanza como fuerza tiene 22, 5. Uno puede entender ahí que junta Marra, o sea que hay un electorado libertario en el que Marra está haciendo mella y podríamos pensar los otros anabólicos, ¿no? Digo, entre comillas, Larreta al PRO y los peronistas que también están jugando. Ahora, perdón, ¿Marra cosecha por la marca o por alguna otra razón en particular? Bueno, esto es lo que decía Raúl Timerman, ¿no? Que quizás está referenciado en la Ciudad de Buenos Aires como quien trajo a la ciudad, o el primer referente de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, pero lo que yo pregunto es, ¿qué te propone Marra? O sea, ¿lo eligen por...? Ah, no, ya estás preguntando, ya estás hablando de propuestas y programas, ¿no? No, estás, no, bueno, está bien. A ver, un dato que partirá así de memoria es que Marra es un poco el prototipo de libertario, ¿no? Claro. El votante de Milei es hombre, joven, de 35 años para abajo. Y bueno, Marra es un poco ese perfil, entonces uno puede ver ahí, digamos, broker, tiene, digamos, esa salida de quizás de conseguir un éxito económico sin un trabajo de mucho esfuerzo, ¿no? Digo, está con las apuestas online o la venta de acciones, entonces hay un foco ahí. Igual Irina insiste con programas, toda cosa de la política del siglo XX, ¿Soy ¿no? muy ingenua? De otro, no, ojalá se recupere, veremos. Quiero decir solo esto, Raúl Timerman dice algo que es cierto. Este es el punto de partida. Es decir, a partir de ahora la campaña, la política nacional, lo local hará su juego también. Cerrán y vamos a Cristina. No sé si lo escucharon a Marra, es llamativo porque le preguntan obviamente por Adorni y siempre tira flores al Libertad Avanza. Si no, yo no con él no compito. Claro. Pero ¿cómo? Si no competís y van en lista separada. No, nunca compito. Claro, esta es la explicación. En realidad se está quedando mayoritariamente, diría yo, que en principio arrancan de ahí con una mayor cantidad de votantes del Libertad Avanza. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a la realidad político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy su abogado, Carlos Berardi, presentó un recurso en queja a la Corte. Ahora lo explica Irina, pero ella también contó efectivamente el movimiento a través de este posteo. Hace media hora nuestros abogados presentaron recurso de queja ante la Corte porque el Tribunal de Casación macrista rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra su fallo sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas. Tiene que ver con la causa vialidad. Lo que está diciendo Cristina es, no me representaron bien, violaron mis derechos constitucionales y mis garantías en ese tribunal. Entonces voy a la Corte. Como me rechazó la queja este tribunal macrista, dice Cristina, me voy a la Corte. Tampoco respondieron la arbitrariedad manifiesta en la sentencia, ni la refutación concreta y razonada que se hizo de cada uno de los fundamentos dibujados en las instancias previas. Bueno, deja el link y después también agrega que hubo una recusación del propio juez de la Corte, García Mansilla, Irina. Bueno, este recurso de queja que lo anunciamos la semana pasada es la instancia que le queda a Cristina Fernández de Kirchner y a otros 12 acusados y condenados en el juicio de vialidad para que sea revisada justamente la condena. Recordemos, ella tiene una condena a 6 años de prisión por administración fraudulenta y además se la inhabilitaría de por vida a ejercer cargos públicos. Por eso también, bueno, todo lo que hay alrededor de esta cuestión, ¿no? La posibilidad de una detención, que es lo que hablábamos la semana pasada, y la inhabilitación para que siga actuando en política. Como bien anuncia Cristina en ese posteo, el recurso que ella presenta es más que nada un recurso donde dice: a mí me violaron un montón de derechos constitucionales. No es que se pone a analizar punto por punto qué argumentó la casación o qué argumentó el Tribunal Oral 2 que la condenó. Sí, algunas cuestiones. Ella dice: a mí me resolvieron la situación jueces que no fueron imparciales, ¿no? Cuando habla del Tribunal Macrista, habla de algo que señalábamos la semana pasada, que es que hay 2 jueces que integran ese Tribunal de Casación, que eran los que visitaban asiduamente a Mauricio Macri, y ya sabemos además cuando era presidente, cuando Macri era presidente en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, y ya sabemos que además Macri exteriorizaba su interés en que se la condene a Cristina Fernández de Kirchner en distintas causas judiciales, no solamente en esta. Algunas cuestiones sí que tienen que ver con el caso en particular. Ella dice, no se peritaron las obras, se peritaron 3 obras de 51 obras. O sea, sacan conclusiones en base a lo que se reclamó desde el primer día. No se compararon con otras contratistas, ¿no? Acá el tema era si se direccionó o no a favor de Lázaro Báez, las obras viales en la provincia de Santa Cruz. Bueno, ¿con qué criterios se adjudicaban obras en otras provincias, ¿no? Teniendo en cuenta además que en el juicio declararon empresarios diciendo que, bueno, que siempre pasaba esto de que el empresario que tuviera su mano de obra y sus instrumentos, sus herramientas más cerca, era el que recibía mayor cantidad de adjudicaciones, ¿no?
Y después que el Tribunal Oral metió por la ventana algunas pruebas que ni siquiera había planteado la Fiscalía, ¿no? Eso fue muy llamativo, de veras, cuando salió la sentencia, ¿no? Por ejemplo, mencionar un decreto que cambiaba algunas funciones, pero no que adjudicaba otras partidas a Lázaro Báez. Y sí validar también pruebas que había metido la Fiscalía y que no fueron revisadas por la defensa. Por esto se dice que se violan garantías constitucionales. Cristina va a ir presa, ¿no? Y con un montón de calificaciones. Adicionales. ¿No? Claro. El futuro presidiario y ese tipo. Hablando de Cristina presa, es decir, de ella misma presa, en el marco de un deterioro del momento del plan económico, ¿por qué un juez que fue puesto por decreto, que además todavía tiene que ver qué pasa con esos pliegos, va a fallar distinto de lo que para Milei? Carlos Beraldi, el abogado. De Cristina Fernández. Desde Kirchner hoy dio una conferencia de prensa explicó algunas cuestiones alrededor de este recurso. Y respecto de la pregunta de si Cristina teme ir presa, mire, por lo que la conozco en estos 10 años que la asesoro, Cristina nunca tiene miedo. Cristina está convencida de la tarea que desarrolla, la tarea institucional, a la gente que representa y sabe por qué este proceso existe. Y este proceso existe no porque haya cometido un delito, sino porque justamente ha hecho muchas reformas que hay gente que obviamente no le perdona. Bien, allí hace una defensa política de su condición de condenada.
en el marco de las irregularidades que mencionaba, pero sobre todo a partir del riesgo concreto o de la posibilidad concreta de que sea detenida, sea domiciliaria o no. Pero también dijo más Carlos Berardi, insistimos, el abogado de Cristina. En un debate que el presidente Milei establece con la doctora Fernández de Kirchner, el presidente directamente, más allá de las cuestiones que se puedan discutir sobre si el precio del dólar es de una manera o si el Fondo Monetario Internacional debe o no comportarse de tal otra, introduce en la discusión la existencia de esta causa vialidad y reclama o dice o manifiesta, como ustedes quieran interpretarlo, que Cristina va presa. Bueno, esta es una manifestación extraordinariamente grave y desde nuestra perspectiva por lo menos significa una intromisión o puede significar una intromisión dentro de lo que es el manejo de causas judiciales, que el presidente tiene expresamente prohibido por disposiciones que están en la Constitución. Bien, allí la referencia del abogado de Cristina respecto de lo que mencionábamos, ¿no? Como Milei usa la condición potencial de Cristina presa como parte de su activo político. Exacto, y además aprovechando esta situación de esta designación precaria de Manuel García Mansilla, que por cierto debería ser tratada esta semana en el Senado. En un rato hablamos de eso, claro, ¿no? Lo que en un puede rato pasar el vamos a jueves. hablar sobre eso puntualmente. Bien. Dos cosas que me parecen para destacar también de la presentación que hizo el abogado de Cristina. Una es que señala enfáticamente lo arbitrarios que fueron los jueces. Eso es un criterio jurídico, no es que yo te estoy poniendo un adjetivo. Se dice que una sentencia es arbitraria. Y reclama algo que la Corte hizo alguna vez, que son audiencias públicas. Bueno, que se haga con este caso audiencias públicas. La Corte tuvo una época, quizás su época más interesante, la Corte, digamos, en la época, a partir del gobierno de Néstor Kirchner y la conformación en ese entonces, donde se hacían audiencias públicas en casos de impacto político, en casos que podían tener algún interés para la ciudadanía. Bueno, que hagan audiencias públicas, pide Carlos Berardi alrededor de este tema. Como ya sabemos, la Corte no tiene plazo para resolver sobre esto, hay mucha especulación, pero bueno, él mismo decía, esto no lo pueden resolver así nomás y entre gallos y medianoche. A ver, si entiendo bien, hay dos opciones. La Corte podría decir, lo rechazo por 280, que ahora te pregunto qué es, sí. O podría pedir el caso y eventualmente tomarse su tiempo y su trabajo para analizar efectivamente lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. De hecho, la defensa de Cristina dice, pidan el expediente. Sí. Que pidan el expediente. Bueno, es una posibilidad. Y lo que dice Berardi es, no es cierto que la Corte nunca revisa el contenido. Que siempre de volea, diría Mario Weinfeld, exactamente, con el 280. Exactamente. Bueno, el 280 es un recurso que es un artilugio que puede usar la Corte, pero que está vale. es una herramienta existente que le da la posibilidad a los Supremos de tomar una decisión sin decir por qué la toman y rechazar directamente un recurso que se presenta, ¿no? En este caso podría ser el de Cristina, el resto de los acusados. Acá también presentó su recurso el fiscal ante la Cámara de Casación y dobla la apuesta porque pide, no, quiero que le apliquen la asociación ilícita y que la condenen a 12 años. Bueno, ahora ya está esto en manos de la Corte Suprema, probablemente le pidan una opinión al procurador interino, a Eduardo Casal, y después se verá. Bien. El primer tramo de la columna de Irina tenía que ver con las menciones que hace Cristina Fernández de Kirchner sobre las irregularidades de la propia causa, la causa vialidad. ¿Se acuerdan del fiscal Luciani, casi por cadena nacional, haciendo un alegato muy extenso, muy efusivo, poco habitual? Y lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner y su defensa es que no hay elementos en la causa para señalarla. Y usted podrá decir, bueno, lo están planteando el abogado de Cristina, lo plantean seguramente quienes quizá con subjetividad política se acercan a las posiciones políticas de Cristina Fernández de Kirchner, pero nadie hubiera pensado que uno de los que de alguna manera subrayan este tema era el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que opinó hace un tiempo sobre este tema, no por supuesto como ministro de Javier Milei, y decía esto. ¿Está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. Los expedientes hablan, no solamente hablan, gritan. 2.
¿Hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. No solamente hablan, gritan. En esa cena que estabas vos. En esa cena, jueces, abogados, algunos más políticos que otros, pero 9 que están siguiendo el juicio a diario, y la opinión general es lo que yo siempre dudé: asociación ilícita, planes indeterminados, todos de acuerdo. Y entonces En otro momento de la política argentina, esto llamaría mucho la atención, que el actual ministro de Justicia haya opinado eventualmente en algún momento que no había ningún elemento para señalar la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en esta causa puntualmente. Hoy casi que es una suerte de grotesco, y hay un siga-siga grande como una casa, ¿no? Tanda, y estamos, seguimos haciendo QR hasta las 12 de la noche con muchos temas todavía. Bueno. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar, presente con futuro. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. ¡Julio! ¡Scaloni, vení! Hola. Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex,
Limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedilas como quieras, pero probalas. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Seguimos en QR por Bravo TV hasta las 12. Nos metemos con el dato de pobreza que hoy publicó el INDEC. El gobierno celebró el dato porque 38,1% es realmente muy distinto, muy menor respecto del que se había conocido en el primer semestre del 2024, es el segundo semestre del 2024. ¿Y qué hay para observar aquí, Hernán? Bueno, algunas cuestiones. La primera, a ver, no se compara contra semestres no equivalentes, si no puedo comparar contra el primer semestre. El gobierno hace un comunicado de la oficina del presidente, además diciendo que la pobreza del primer semestre es culpa de Massa, Cristina y demás. Es un poco llamativo, porque justo no es diciembre. No estamos hablando de diciembre, que viste, nos lo endilgamos y eso. No, estás hablando de los primeros 6 meses del 24. Gestión Milei. Ahora, con la devaluación incluida. Claro, pero la devaluación es de diciembre. Claro. Si no, ni siquiera incluís el mes de debate. Es más, podrías discutir si el 40,1 del último semestre del 23 le corresponde toda la gestión anterior. Sí. Eso sería más atinado. Ahora, al margen de esa discusión, en paralelo, 3 cuestiones muy importantes y cortitas. Primero, la pobreza por ingresos es muy volátil, porque tiene que ver con cómo se mueven los ingresos y sobre todo los precios de los alimentos en particular. Esa es la manera de moverlo, es por ingresos, la manera de medirlo, perdón. Claro, yo tiro 2 líneas, digo, a ver, ahora lo explico un segundito, pero en principio la línea de indigencia, ¿cómo es? Es una canasta de alimentos valorizada, es una raya. Entonces después me fijo la gente si quedó arriba o abajo. Bien, así de sencillo. Con lo cual, ¿qué pasó en el primer semestre del 24? Bueno, con la devaluación, los alimentos, que además son muy elásticos al tipo de cambio, se dispararon. Sí. Los salarios llegaron más atrás. Con una cuestión metodológica importante, además. Los precios los tomo de este mes en la medición de pobreza, pero los ingresos del mes anterior, con lo cual el desfasaje es aún mayor. Por eso el primer semestre del 24 da 53%. Claro, 53, supongamos. Sí. 53 no era 53, esto es lo que estoy diciendo. Era un poco más bajo, ¿se entiende? Sí. Ahora, las 2 cuestiones más importantes, que tienen que ver con lo que
Hoy un montón de gente tuiteaba, me llamó, me decía, no puede ser este dato. Bueno, primero esto, digamos, la bajada no es 12, 13 puntos y demás. Prácticamente volviste al momento anterior, ¿sí? Había sido 40, estás en 38. Para mi forma de ver no hay grandes diferencias, pero dos cosas muy importantes. La primera, ¿te acordás toda la discusión de los ponderadores de inflación? Sí, claro. Bueno, también te pegan en pobreza. Que no estaban midiendo de manera muy asertiva, sobre todo servicios. Exactamente. La pobreza no se mide, yo recién conté cómo se hacen alimentos, pero la pobreza, la línea de la canasta básica total, no se mide, digamos, agregando los componentes no alimentarios y valorizándolos. Se mide y de manera indirecta. Es muy sencillo, pero básicamente yo calculo por cada peso de alimentos cuánto de no alimentos gasto una familia o la familia que está cerca de la línea de pobreza. ¿Cómo mido eso? Con la encuesta de hogares de 2004-2005. Claro. Bien, que tenía... Bueno, que está sesgada. Es muy distinta a los consumos actuales. En la práctica eso lo que me hace es me pone más arriba la canasta básica total, y más abajo la canasta básica total, y entonces un montón de gente con sus ingresos queda arriba de la línea. Bueno, y la tercera, que esa si querés más política o de política económica más debatible, es, como hablamos al inicio, el tipo de cambio es una especie de olla a presión. Es decir, si mañana el gobierno, finalmente, a contramano de lo que viene sosteniendo, pero termina devaluando 10%, se le escapa de nuevo la pobreza. Claro. Esto estoy diciendo. Entonces, si decimos que el tipo de cambio es artificial, no lo digo yo, lo dice Cavallo y algunos otros, podríamos un poquitito mencionar que la pobreza que midieron, bueno, tiene un poquitito de artificial. Si eventualmente termina sucediendo que el gobierno... termina modificando el tipo de cambio, ¿no? Muy claro, Hernán. Quiero que invitemos a la charla a Juan Maquieiras, director ejecutivo de Techo. Juan, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR en Bravo TV te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Gracias, Juan, por el rato. A ver, preguntarte qué estás viendo, porque como decía Hernán, de indicadores se puede discutir mucho. Después hay una percepción general de qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sobre todo, por ejemplo, en ciudades muy importantes o conglomerados urbanos muy importantes respecto a lo que vemos en las calles permanentemente. Y yo agregaría un elemento más, que hay en los últimos 15 meses una caída del consumo. Y ahí nos empiezan a prender algunas alertas, como es que hay gente que salió de situación de pobreza pero eventualmente consume menos. ¿Qué están viendo ustedes de su experiencia, por otro lado? Juan, ¿me escuchás? Bueno. O muy larga la pregunta o se complicó la técnica. No sabía qué responder. Vamos por la segunda. se complicó la técnica. Ahora me avisan si podemos reconectar. Porque insisto, Hernán, que este es un dato. Es decir, si vos tenés 15 meses de caída de consumo, si vos tenés una observación en una ciudad como la de Buenos Aires, donde estamos nosotros, para mí un indicador siempre interesante y siempre relevante es la cantidad de personas que están o bien pidiendo o bien vendiendo en el subte, por ejemplo. Y se ve mucho ahora, entonces... Situaciones de personas durmiendo en la calle, que a veces son personas que han sido expulsadas del sistema, o bien personas que vienen a buscar laburo a una ciudad rica, como la ciudad de Buenos Aires, pero que no tienen ni para volver a los lugares donde viven y se quedan durmiendo. Y se vuelven el fin de semana. Claro. Un poco lo que hablamos al principio del programa, un poco en broma, ¿no? Esto del olor a lápiz de la reta, pero digo, es un coletazo de deterioro social, político, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para convivir sin pelearte con el número? Porque tampoco es cuestión de que cuando tu subjetividad política le gusta el número que da un indicador, lo celebrás y cuando no le gusta, no, digamos, ¿no? Es llamativo que nosotros publicamos hoy un informe. El único dato que te mejora el indicador de pobreza, es decir, te lo tira para abajo, es el incremento en términos reales de la UH. Todo lo demás que yo puedo especular en materia de ingresos, porque estamos hablando en definitiva de eso, y si querés la baja de la inflación de los alimentos. Ahora, todo lo demás te da mal, en términos reales. Eso está deflactado, así que me digo que la inflación de los alimentos la estoy considerando. ¿Deflactado qué quiere decir? Que le estoy sacando el efecto inflación. Bien. Es decir, para una baja de la pobreza, de nuevo, si la comparo con el segundo semestre del año 23, porque no se puede comparar con el anterior. Ahora, los salarios de los trabajadores registrados, el salario mínimo dio para abajo. El RIP te dio igual. Los indicadores de empleo, tuviste más desempleo. La tarjeta alimentar se mantuvo igual
los planes sociales cayeron, la jubilación mínima cayó. La única que mejora es la UH. Llama un poco la atención que solo con eso estés un poquitito mejor que la pobreza en el segundo semestre del 23. Y eso es un poco lo que vos decís. No es lo que uno ve en la calle. Pero, de nuevo, yo quería hacer hincapié en el rigor metodológico, porque me parece que mete la cola en esta cuestión. Y no puedo estimar en cuánto, pero claramente el indicador no es el real. Gracias, Hernán, muy valioso. Volvemos con Juan Maquieira, insisto, director ejecutivo de Techo. Juan, ¿nos estás escuchando ahora? Ahora escucho y creo que es importante en este tema remarcar dos cosas. Dale. La primera, y es que la baja de la inflación efectivamente disminuye la pobreza, y sostener niveles de inflación alto como veníamos teniendo en Argentina hace muchos años pega fundamentalmente en los sectores populares. Por eso vemos estos cambios fuertes, el que vimos en el primer semestre, que llegó arriba de la mitad de los argentinos, y el que vemos ahora, que como bien decían, pone la pobreza en niveles similares al 2023. Pero el segundo punto que creo que es importante remarcar es que si bien es clave una macro ordenada, que debe sostenerse ordenada, pero sin eso no hay baja de la pobreza, eso no es suficiente. Lo que preguntabas recién es muy importante. Efectivamente nosotros vemos en los más de 6.000 barrios populares que hay en Argentina que no están dadas las condiciones para que los argentinos y las argentinas puedan salir adelante. Hay 5 millones de personas que viven en barrios populares, lugares donde el 90% de la familia no tiene acceso al agua corriente o a las cloacas, o el 60% no tiene acceso a la electricidad. Y la inversión en infraestructura social se ha detenido durante el último año, con lo cual, por supuesto, es importante que se baje la inflación, sin eso no hay baja de la pobreza, pero es muy importante remarcar los componentes metodológicos que recién remarcaban, y también el hecho de que para trabajar, para superar la pobreza, hay que invertir en infraestructura social. No le podemos pedir a un chico o una chica que nace en un barrio popular y que cada vez que llueve pierde su mochila y su tarea, que tenga las mismas posibilidades de que le vaya bien en la vida de aquel que duerme en una casa que tiene un techo que no se llueve. Y en ese sentido es clave la inversión estatal. Pero y ahí entonces, Juan, aparece un elemento, una pregunta que es ¿de qué otra manera se debería medir la pobreza y si alguien lo está haciendo? Si hay algún registro que sea más interesante de observar que meramente el tema de ingresos. Mire, yo creo que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Mirar siempre el indicador que tenemos hoy, porque es el único que nos permite hacer historia. Y no hay que perderlo de vista. Y si lo mirábamos cuando gobernaba Alberto Fernández y antes cuando gobernaba Macri, miremoslo ahora que gobierna Milei. Lo segundo es efectivamente avanzar hacia una medición multidimensional de la pobreza, donde no solamente trabajemos ingresos, sino que trabajemos también lo que tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, el acceso al hábitat, el acceso al sistema educativo y al sistema educativo de calidad. Sin todas esas dimensiones no hay manera de poder salir adelante. Hoy, la UCA, a través de su Observatorio de la Deuda Social, tiene una serie de indicadores que son de lo más profundo que hay en la Argentina para comprender en profundidad la situación de pobreza, y es el informe que también se vio el año pasado y que sabemos hoy que da números bastante más preocupantes que el que estamos viendo hoy, solamente si miramos ingresos. Mauricio. Juan, buenas noches. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con el gobierno ahora? Digo, estas cuestiones más sociales, ¿se discute, no sé, con el Ministerio de Desarrollo de Capital Humano o hay cero relación con el Estado? Nosotros participamos de un ámbito de consulta donde hay varias organizaciones que comenzó hace 2 semanas y del cual seguiremos formando parte. Porque con cualquier gobierno siempre estamos dispuestos a la conversación y a la propuesta. En ese marco hemos remarcado que es muy, muy importante que se retomen las obras de integración social y urbana, o sea, las obras vinculadas a que haya asfalto, haya cloacas, haya acceso al agua corriente, que la gente pueda tomar agua potable, que la gente pueda estar conectada a la electricidad de manera segura. Son algunas de las cosas que remarcamos. Es un ámbito que se abrió recientemente, esperamos que pueda dar frutos en el futuro. Juan, te pregunto por este espacio que mencionabas. ¿Quiénes son los representantes del gobierno que participan allí y qué dijeron respecto de este planteo que mencionabas? En la primera reunión estuvo el equipo de coordinación del Ministerio de Desarrollo de Capital Humano, en este momento se llama Capital Humano. No participó de la primera reunión la ministra, esperamos que lo haga en el futuro. Pero de nuevo, fue una reunión
de presentación con varios actores de la sociedad civil que participaron. Esperemos que en el futuro vaya dando frutos en términos de poder plantear propuestas de mejora y que esas propuestas sean escuchadas. Nosotros veníamos presentando en el Ministerio de Hacienda a las autoridades de la Secretaría de Vivienda, que hoy ya no existe, los reclamos que les estoy comentando. Hoy el área de vivienda no está en Capital Humano, pero llevamos el reclamo ahí porque nos parece que es muy, muy importante que el gobierno tome nota. No hay manera de terminar con la pobreza, no hay manera de que alguien sea realmente libre si no tiene un techo para cuando llueve, si no puede resguardarse del frío en invierno y del verano, del calor en verano. Ahora, Juan, te lo preguntaba porque vos sabés que el gobierno ha repetido en distintas oportunidades y en la práctica, y lo ha llevado a la práctica, diría, con la suspensión de la obra pública, que la obra pública, este tipo de cosas que vos mencionás, se tienen que hacer por la vía privada. Yo imagino, en un barrio popular, me suena difícil que hagan la cloaca, no sé, que alguna empresa privada esté dispuesta a hacer ese proceso. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que no hay manera de desarrollar la Argentina si no es con una mixtura de inversión pública, inversión privada y trabajo de la sociedad civil. Cualquier discurso que plantee que se puede hacer solo con el sector privado o solo con el Estado, pensando que el Estado viene y te salva, es absolutamente falso. Lo que necesitamos en Argentina es entrar en un sendero de desarrollo, como han entrado casi todos los países que admiramos y que buscamos, que combinan inversión del sector privado y generar las condiciones para que eso suceda y la seguridad jurídica necesaria, y también inversión estatal. En el caso de los barrios populares, tiene que haber un primer paso del Estado que invierta para generar esas condiciones y después sí podemos eventualmente esperar que empresas participen de ese desarrollo, y creo que es deseable y tenemos que ir hacia eso. Pero si no hay un primer paso por parte del Estado, no hay manera de que eso realmente suceda. Juan, ¿cuánto crees que hemos aprendido de las experiencias comunitarias, de la organización comunitaria también muy desdeñada de un tiempo a esta parte, en la solución de los problemas en los que, como vos dijiste recién, el Estado es fundamental, también cumple una parte del sector privado? Pero quiero preguntarte por la organización comunitaria, que insisto, ha sido muy deslegitimada en este tiempo. Mira, déjame ir a principios del siglo pasado. Yo soy del interior, de General Pico La Pampa. El cine en Pico era de la Asociación de los Italianos. Y los primeros clubes eran de la Asociación de los Españoles, que eran los inmigrantes que llegaban y armaban los clubes. Nos encanta hablar de eso, ¿no? Y lo destacamos mucho como grandes ejemplos de que Argentina se hizo grande con esos inmigrantes que se organizaban, etcétera. Lo que pasa en los barrios populares hoy es exactamente lo mismo. Son vecinos y vecinas que se organizan para poner asfalto incluso a veces cuando no lo hay, o trabajan con nosotros con techo para construir viviendas ahí donde no hay, o trabajan con alguna organización social que administra un comedor para que la gente tenga donde poder ir a comer ante momentos de crisis. Entonces es muy, muy importante volver a poner en valor el entramado comunitario de los barrios, porque además si no está esa comunidad, que hoy son algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos movimientos sociales, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Si eso no está, lo que crece en general es el narco. Porque lamentablemente en los barrios populares, a diferencia de lo que pasaba en el siglo pasado, las capas estructurales de pobreza que han crecido y que se han desarrollado y la ausencia del Estado y del entramado comunitario en algunos casos, ha hecho que aparezcan grupos narcos. Y lo que pasaba hasta hace un tiempo, que era que una ONG o un movimiento social administraba un espacio que había construido el Estado para festejar cumpleaños de los chicos, como hoy se replegó esa organización, lo tomó el narco y ahí se vende falopa. Y es un caso concreto de un barrio que no voy a nombrar, pero que me lo contaron hace 3 meses cuando estábamos recorriendo. Entonces es muy, muy importante poner en valor lo comunitario, ponerlo en valor, por supuesto, de manera abierta, de manera transparente. Cuando hay fondos estatales todo tiene que ser auditado y trabajado a detalle porque son fondos de todos los argentinos, pero está muy bueno que no demonicemos todo por algún caso concreto, porque en muchos casos en estos barrios la última frontera de defensa entre el narco o ante organizaciones que no están pensando en el bienestar, sino están pensando más bien en cómo lucrar con la necesidad de la gente, son las organizaciones de la sociedad civil, son las iglesias, son los movimientos sociales. Juan, muchísimas gracias por este rato. Te esperamos aquí en los estudios para seguir charlando sobre esto con la profundidad que merece. Un gran abrazo. Muchas gracias. La próxima estoy ahí en el piso. Muchas gracias por el espacio y gracias por darle profundidad a este tema, que realmente lo merece y no es normal encontrarlo así. Un gran abrazo.
Otro para ustedes. Bueno, a ver si algo de esto encontramos, sobre todo del rol del Estado, pero también respecto del rol de la sociedad civil, organizada, comunitariamente, en el lazo afectivo, en el lazo de territorio, en el lazo comunitario para resolver grandes problemas. Porque queremos presentarles este microdocumental que la gente de Indisciplinados hizo sobre la reconstrucción de Bahía Blanca después del desastre de lo que fue el temporal que se vivió hace algunas semanas nada más. El documental se llama Empezar de cero otra vez, pero quiero que presten atención en lo bien que refleja esta pequeña, breve pieza audiovisual, esa convivencia entre lo que queda cuando el agua se va, uno podría decir también, en el desdén respecto de lo que significa la presencia del Estado para prevenir, para estar en el momento y eventualmente el compromiso para luego reconstruir, el terror de muchas familias, esa sensación de que ya no queda absolutamente nada, pero la convivencia con la solidaridad y con estos lazos que mencionaba Juan. Son situaciones bien distintas. Hay un deterioro estructural de planes y planes económicos que expulsan a la gente afuera. Otra cosa es cuando cae un temporal de estas características. Pero sin embargo, allí, en ese lugar, hay un encuentro entre seres humanos que saben que cuentan el uno con el otro, espalda con espalda, para poder volver a vivir, para, aunque sea un poco más esperanzador, aunque tengan que volver a empezar de cero otra vez. Indisciplinados, reconstruir Bahía Blanca, miren. Se puede, pero hay que meterle uno por uno, secarlo y no tengo tiempo, es imposible. ¿Pasado antes? No. ¿Ustedes no son de Bahía? No. Va más. Si quieren llevar disco, agarren, boludo, porque es una pena, discos carísimos. Sí, está bárbaro. Ese es el Quijote. Bueno, dejo lo que puedo en la sombra y sigo. De una. A las 6 de la mañana me levanto a juntar las goteras que tenía y veo el agua que corría acá. Era un río, la potencia del agua era una locura. Bueno, nos subimos al techo, las puertas empezaron a salirse, yo de inercia diciendo ¿por qué sacan las puertas? Bueno, no, las puertas las está tirando la presión del agua. Bueno, dale, agarrate una muda de ropa, dale, preparate una mochila. Acá los tanques, tenés las parecitas, que es una L que sostiene el tanque y ahí nos refugiamos. Todo mi estudio, todo mi apunte. Chomsky. Imagínate hasta dónde llegó el agua. Ahí tenés la marca. Mira lo que es esto. No puede prender nada. ¿Qué va a prender? A mi altura. Literal. Literal. A mi altura, literal. Es una locura. Todo perdido. Ya el otro temporal la pasé muy mal. Me arrancó todo el techo y yo digo, ahora este otro. Estuve 2 horas y media afuera porque no podía hacer pie, pero la pasé feo, la vi mal. Pensé que me llevaba el agua. Timón me ayudó a salir, me agarró del cuello del pullover y me llevó hasta el palo que tengo en la puerta de mi casa. Y tenía 3 border collie, 2 se ahogaron. Ya cuando entré a mi casa ya no quedaba nada, me quedé sin nada. Saqué los nenes, nada más, no pude sacar nada. Y vine ayer y ya había bajado un poco el agua. Sí, algo va bajando. Pero bueno, la casa la empezamos a hacer en la pandemia nosotros. La heladera me la compré el año pasado, el lavarropa, el secarropa, el termotanque eléctrico, casi todo nuevo tenía. La cocina quedó bajo agua, quedó eso, no sé. La cocina estaba atrapada. Ahí ya estaba, vamos a necesitar. Están asustados, muchos cambios. Muchos animales que llevan más de 5 días o 4 días arriba de un techo, que misma las familias nos llamaban porque no nos podían bajar porque querían atacar, atacaban del miedo que habrán padecido, ¿no? Que estaban tan asustados que ni siquiera sus familias los podían agarrar.
El día viernes el agua llegaba hasta los escalones y la gente, bueno, buscaba refugio, entonces entró a la escuela, comenzaron a organizarse y en las aulas las familias se instalaron en cada una de las aulas y acá está el comedor. Nos encontramos solos saliendo de nuestras casas, tapados por el agua y bueno, creíamos que la escuela era el lugar ideal para refugiarnos y bueno, encontramos comida, un lugar calentito. Y bueno, empezó a llegar gente y nos tratamos de organizar con los vecinos para bueno, que los chicos y las familias tengan un lugar y un plato de comida caliente y que sintieran que no es su hogar, pero es lo más parecido a eso. Ay, sí. No quería interrumpir, pero bueno. Ya a las 10 ya teníamos el agua hasta acá. Y como a las 2 de la tarde ya nos subimos, manoteé un par de cosas y nos subimos al techo, porque ya el agua ya había casi tapado la parrilla, ya había 1 metro de agua. Pasamos la noche en el techo. Pero fue así, ¿eh? Y perdimos todo. Después estoy vestida con donaciones, la ropa que tengo de donaciones, perdimos todo, las teles, todo. Y no soy yo, todo es. José, acá los chicos quieren conocer a la Rosy. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Digamos que bien para no afligir. Ahí está la bebé. Esta es la Rosy. No, la pobre Rosy ahora está mejor, porque está tan pichicateada que... Que había equipos específicos que eran para masajes de hormonas, hacían también parásitos, para hematología. Y bueno, y también cada sector tenía sus equipos específicos. Algunas cosas las estamos tratando de recuperar y bueno, otras no sé. Llegó el agua, ya está la marca. Mira, yo empecé a escuchar estallidos abajo de los vidrios, la gente estaba cruzando en medio del agua, los pacientes inclusive también que se podían movilizar iban con los familiares y el agua nos llegaba a la cintura. Gracias a que los vecinos acercaron comida, muchos de los pacientes desde el primer momento pudieron comer. Esta catástrofe, esta destrucción, pero el problema más serio es la destrucción, es la tristeza, ¿no? De que algo natural que tendría que haber sido más leve nos afectó de esta manera. Por lo menos, aunque no puedan mandar nada, pero que la gente comente y exponga nuestra situación es buenísimo. Realmente te hace sentir muy bien. Siempre pienso, viste, en todas las madres que vienen a dar a luz acá y bueno, me pongo en el lugar de toda esa gente que necesita el hospital, así que bueno, hay que sacarlo adelante, no queda otra. ¿Y cómo se sale de esto? Nada, así en grupo, como ves, todos los chicos. Mira, hay gente acá que ni conozco, que ni siquiera la vi jamás y todos vinieron a ayudar, así que bueno, Neo del Pena es muy querida por todo el mundo. Se han unido muchas provincias de Argentina e incluso otros países. Alimento, ropa. Y estos son topadoras, chicos. Son 12 formaciones repletas de cosas, ropa, calzado, muebles, colchones, mercadería. Y de mucha gente que se unió y están hace 4 días sin dormir por nosotros. Es como que vamos de a poco, ¿viste? Esto es del día a día. Bueno, hoy sacamos todo de la casa, se seca lo que se puede, se saca el barro y el agua y mañana se limpia y hoy empezar a hacer lo más chiquitito. Yo particularmente empecé sola, me iba metiendo por las casas y empecé a tirar la idea con amigas y muchas se sumaron, así que bueno, acá
estamos, somos varias manos. Con el temporal pasado pasó como que no pasó nada y a nosotros nos pasó todo, fue perder nuestra casa, fue perder nuestro negocio y ahora ya también inundado, con el agua hasta por acá, perdiendo ropas, calzados, camperas que todavía no pagué, remándola, haciendo milagros para que las cosas sucedan porque nuestros sueños son grandes. Y bueno, era un empezar, digamos, con local propio, ahora quedó acá y ahora tenemos que seguir, ahora hay que arrancar de vuelta. Nadie espera esto, nadie espera esto. Acá no llueve en cantidades terribles, no es Buenos Aires, que llueve, llueve, llueve. Acá llueve un poco y para, porque la tierra es arena, entonces no chupa. El viento te puede llevar cosas, la tierra se puede abrir, pero el agua no lo detenés con nada, porque pasó lo mismo que en el temporal. A nosotros nadie nos avisó nada, por lo menos avisarnos temprano para hacer algo. Todavía es como que no caigo. Hoy estuve hablando con una psicóloga y me dijo, ¿no? Dice, es difícil, dice. Así que bueno, nada, no sé. Ya cuando nosotros vinimos acá empezamos de cero, así que bueno, nos tocará empezar de cero otra vez. No queda otra. Pero está todo Bahía 100. Yo salgo de acá, me voy a ayudar a mi mamá que está pasando el puente, donde hay que sacar agua, donde hay que limpiar, donde hay que llevar ropa. Y creo que todos estamos en la misma, porque acá creo que todos somos ahora más o menos iguales. Llorar un rato para desahogarnos y empezar. Porque esto es volver a empezar día a día. Venimos hoy, venimos ayer y seguimos empezando. Agua le llevaron, otra familia le llevó. ¿Listo? Sí, obvio. Gracias, chicas, por todo. Gran trabajo de Indisciplinados, nuestras felicitaciones. ¿Y cómo se sale de esto? Preguntaba uno de los integrantes de Indisciplinados y contestaban en grupo, es decir, colectivamente. Y otra reflexión muy interesante que nos debería permitir pensar muchas otras cosas más allá de situaciones como la del 7 de marzo. No se cumplió un mes todavía, recién hacíamos cuentas con Mauri Caminos, es que situaciones como esta, decía una de las vecinas, nos igualan a todos, ahora somos más o menos iguales. Antes no. ¿Qué ocurre ahí, no? O hasta dónde hay que llegar para entender que efectivamente la cosa es de a todos. En estas malas, muy malas, pero también después, cuando las cosas empiezan a crecer, de qué manera se van construyendo las reglas de juego de una sociedad que tiene que empezar de vuelta. Para no quedarnos solamente en lo que fue ese 7 de marzo y en todo lo que nos surgió en términos solidarios los días posteriores. Es solo para pensar también cómo nos lleva puesta la agenda de tantos otros temas. Me contaba Mauri recién que en Salta y en Chaco. Sí. Hay también inundaciones sí. ahora y muchos autoevacuados. Sí, que hubo la semana pasada y bueno, hoy justamente el gobernador de Salta, que es un aliado, podríamos decir, peronista, no kirchnerista, Gustavo Sáenz, reclamándole al gobierno medidas, o por lo menos un poco de ayuda, para el tema de Bahía. Hay un anuncio mañana de la ministra Bullrich, puesta en marcha del suplemento único para la reconstrucción de Bahía Blanca. Hay una polémica abierta ahora entre el gobierno nacional y Axel Kicillof. Recordemos que el gobierno provincial envió ayuda, hizo también como un anuncio cerquita del temporal. Digo, hoy la ministra está haciendo un anuncio, mañana casi un mes después, ¿no? Bueno. Pero bueno, todo hace falta, digo. Sí, pero viste, pareciera que en el medio del desastre somos todos iguales o nos iguala, pero después ya empiezan a aparecer algunas diferencias. Ojalá aprendamos las lecciones de la respuesta colectiva que nos da la propia sociedad. Nos vamos a una pausa y volvemos con un cachito más de QR. Dale.
¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 519 pesos. Telecentro, conectando con vos. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bueno, cerramos QR con una no tan sana, pero ya se instaló en nuestra rutina, costumbre, es scrollear antes de cerrar la jornada, a ver qué nos perdimos en ese scrolleo de las redes sociales. Servicio para la comunidad, así se pueden ir a dormir tranquilos y tranquilas. Scrollemos y encontramos dos cosas muy interesantes. Mirá, arrancamos primero, si te parece, con Manuel Adorni, su candidatura a legislador porteño, que le encargó a la inteligencia artificial algún jingle de campaña. Y mirá lo que salió. A Adorni lo voy a votar. Adorni obvio va a arrasar. A todos siempre va a domar. A la ciudad hay que arreglar. La basura nos va a tapar. Olor a meo al respirar.
después de Pi será difícil conseguir. Será difícil conseguir que algún otro vocero, Fabián Waldman, un abrazo grande a nuestro colega acreditado en Casa Rosada y lo tiene alquilado. ¿Habrá pagado el derecho a la canción? No, me parece que es alguien debe haberlo sugerido, pero el propio Adorni lo repostea en su cuesta y aparece. Lo ¿no? Sí, lo modifica un poquito.